Bueno, pues yo voy a ir compartiendo pantalla si quieren. Yo Sí, pongo, proyecto el texto y bueno, bueno, ya son y 5. Si quieres, Fernando. Hola Bárbara, bienvenida, que nos puedes volver a acompañar. sí. Y Fernando, si quieres hacer un recuento de lo que leímos la vez pasada mientras proyecto pantalla. Bueno, sí, la vez Ujú. pasada, es que, perdón, ando aquí con lo que ya leímos y lo que vamos a leer. Sí. Disculpen, ok. Bueno, lo que vimos la vez pasada fue una primera parte de de lo que es la metáfora para Tesauro, y él nos está diciendo que esta metáfora se puede dividir en varias posibilidades. Ujú. Una era la de equívoco, otra era la de hipotiposis, teníamos también laconismo, y nos quedamos por allí con la oposición. O sea, Ujú. son, como ya habíamos comentado también la vez pasada, lo que nosotros llamaríamos figuras retóricas, pero que para Emanuel Tesauro todas están entrando en la categoría de metáfora. Exacto. Sí, y además, bueno, lo interesante es que vamos viendo cómo va definiendo algo, un término muy importante para el barroco, que es el concepto, ¿no? Y cómo esa metáfora va a formular distintos campos por oposición, que en realidad es un oxímoron, o sea, siguen siendo figuras retóricas, pero que quedan muy bien ejemplificadas pues con sus cuadros además, porque tiene todos los diagramitas que empezamos a ver la vez pasada y que, bueno, a mí, junto con lo que uno conoce, por ejemplo, de Gracián, pues iluminan mucho sobre esta definición de ingenio a partir del concepto, y entre más diferentes sean los términos de comparación, pues más ingenio, ¿no? Entonces, bueno, va a seguir explicando un poco más sobre Oye, esto. Sí, sí, y Raquel, creo que valdría la pena, sobre todo para las personas que se han unido recientemente, sí. hacer hincapié también en la manera en la que Tesauro está estructurando su explicación, porque lo que él quiere es que haya un lector ideal que se va a dedicar a la poesía y que pueda entender esta minucia de la metáfora. Entonces, por eso es que llega a ser a veces incluso un poquito insistente y un tanto repetitivo en algunos casos, porque él quiere que quede totalmente claro para ese lector ideal cómo es que se puede formar esta figura que para él es tan importante como la metáfora, pero siempre pensando en creación. Y Sí, también, obviamente, esto sirve para poder hacer una crítica a lo que están haciendo los escritores de su época. Por eso es que veremos que cita muy pocos, pero entre ellos, uno de los más citados va a ser Jean-Baptiste Marino, y el segundo que cita es Ariosto, como ejemplos de personas que pudieron hacer la poesía según los grandes valores que él encuentra a esta posibilidad metafórica. sí, y recordemos que justamente lo que está explicando Fernando es el vínculo con la poesía española, porque Marino toma mucho de la poesía española, es un modelo, sí, pero también para él hay modelos hispánicos como Góngora. Entonces hay o Lope inclusive, hay una retroalimentación entre esta forma de hacer metáforas dentro de la poesía que plantea un trasvase y por eso este tratado es tan importante también en el ámbito hispánico, plantea un trasvase entre la península italiana y la península española. Entonces, bueno, es muy importante porque además, yo no sé si está de acuerdo conmigo Fernando, pero podríamos hablar de que se trata de un catálogo. Nosotros lo podríamos incluso usar como un catálogo de metáforas. Digo, no hay una lista, no es como la rítmica de Caramuel, por ejemplo, pero sí creo que puede servir como una suerte de catálogo pues para los poetas, ¿no? No solo el instructivo, sino que se pueden tomar ejemplos. No, y de hecho, Pero bueno. Raquel, ahora que hablas del Uh catálogo, también para quien apenas -huh. se está insertando este semestre a la lectura de Tesauro, en algún momento él va a hablar de un índice de categorías. Este ya lo vimos, lo explicó al principio Es del verdad. libro,
pero de repente sale otra vez el índice de categorías diciendo que esa metáfora de oposición se puede hacer utilizando palabras que tengan que ver con el tiempo, con el espacio, con la materia, con la ocupación, y así cada una de estas 8 posibilidades metafóricas. En algunos casos, él sí nos las está presentando a partir de este índice de categorías, pero en otros momentos únicamente lo desarrolla con 1 o 2 puntos de ese índice y luego hace la aclaración al lector que si quiere seguir abundando, recurra nuevamente al índice de categorías para que él pueda sacar por su cuenta, ¿no? los distintos tipos de metáfora. Sí, y bueno, también para aclarar a los que se acaban de incorporar, recuerden que estas sesiones son de lectura, porque tuve algunos correos de que preguntaban qué se estaba leyendo y por qué se leía. Entonces, bueno, para los que se acaban de incorporar, bueno, son sesiones de lectura las que se integran, o más bien que forman nuestro seminario, porque es un proyecto de traducción y bueno, lo vamos comentando también. El traductor es Fernando Ibarra y aquí presente y que acaba de hablar. Y bueno, entonces habrá sesiones de presentación. Este semestre hay menos presentaciones porque estamos casi cerrando el proyecto, termina este año. Entonces, bueno, para los que quieran asistir a la lectura o a lo mejor algunos se sienten más perdidos que otros, pero para que sepan que por eso estamos llevando esta lectura ya desde varios semestres, inclusive antes de empezar el proyecto de traducción, pues habíamos iniciado con Ilka Nokiale. Entonces, bueno, si quieren integrarse y si tienen dudas, por favor pregunten sobre este tipo de lectura. Si no están muy, digamos, cercanos a la poesía del barroco, también, bueno, pueden preguntar o venir a las presentaciones de ponencias también. Bueno, nada más será una nota aclaratoria para que, bueno, empecemos la lectura. Bienvenidos a todos, veo que se han incorporado más. Bueno, nada más quiero ver quiénes están para darles la bienvenida. Creo que la mayoría nos conocemos y los que no, pues bienvenidos también. Bueno, Tere, ¿quieres empezar a leer? Y de ahí vamos a... No se oye. Claro, perdón. Gracias. De la metáfora simple y de sus diferencias específicas. Muy curiosa y muy difícil cuestión. Que yo sepa, nadie ha buscado su fuente, ni la han conocido bien los rhétores, y mucho menos el actual escritor padre Pierre Lemoine, el cual, después de haber hojeado la primera edición de este libro mío, bien o mal, ha comenzado a decir algo sobre la metáfora. En un tratado suyo titulado Del arte de las divisas, que nosotros llamamos empresas, y que él imprimió para el deleite de las nobles doncellas y los delicados caballeros, como él dice, profesando un odio excesivo, no sé por qué, contra toda la nación italiana, sin perdonar a ningún sexo, a ninguna jerarquía profana, sacra o pontificia, se dedica sobre todo a atacar a todos los autores italianos que magistralmente han escrito empresas, tratándolos como ladrones e ignorantes usurpadores de aquel arte. Y aunque no pueda negar que el arte de las empresas haya nacido y se haya nutrido en Italia, vocifera, sin embargo, que los maestros italianos no son más que serviles y sucios labradores, aficionados a amasar la informe materia de aquel arte sin conocerlo, pero que él ha sido el único perito orfebre que ha sabido darle la verdadera forma, digna de aparecer frente a las damas. Pero sobre todo, aunque yo no lo haya conocido antes ni por su nombre, ni por su rostro, ni por su fama, al haberse tomado el placer de satirizar jocosamente sobre mi Tratado de las Empresas, incluido en este volumen, después de haber tomado todo el método y la doctrina, aforismo por aforismo, y presentarla como cosa suya, también se divirtió jugando contra mi parto de la metáfora,
verdadera madre de las empresas, sin demostrar siquiera haber comprendido el nombre. Sí, ¿Es verdad? hasta aquí, Tere. Ajá, sí. Fernando, no sé si esta parte la habíamos leído porque recuerdo que Sharon comentó lo de amasar o algo así, Oye, zapatero. sí, de hecho, si no me equivoco, Ujú. según yo íbamos en la página 293. Exactamente. Bueno, esto fue para los que, una introducción para Ah, los que acaban de llegar. Sí, porque además explicamos, justamente Íñigo explicó que tenía otro tratado tesauro, que es el que menciona, ¿no? Entonces, bueno, 293 vamos a ir. Sí. Y de la 293 estamos exactamente en Ujú. terminando el primer párrafo Sí, y comienza con nuestro autor nos enseña otra hermosa oposición metafórica. eso. Ajá. Bueno, entonces justo estábamos viendo ya estas distintas formas de metáfora y entraba con la oposición, ¿no? Bueno, ahora sí, Tere, si quieres. sí. Nuestro autor nos enseña otra hermosa oposición metafórica, donde lo positivo, perdón porque tengo problemas con la... Los, No, ya, donde ok. lo positivo se une a lo negativo, perdón, se une o lo negativo o lo positivo incompatible, de modo que una parte destruya a la otra y ambas formen un compuesto monstruoso que por la novedad genere maravilla y esta el deleite. La primera especie será, dice él, si llamas a la copa escudo de Marte y al caparazón de la tortuga lira sin cuerdas. Así alguien llamó al ruiseñor órgano sin tubos y al órgano ruiseñor sin plumas. Y aquí se presentan los opuestos privativos mens amens y musa a musa, es decir, inelegans, como si dijeses versos con versos y composición descompuesta. La otra manera será, si tú llamas al mar campos natantes, como Lucrecio, o con mayor discreción, como Virgilio, campos licuentes. Y consecuentemente, Nonio llamó a los barqueros aradores de las olas, donde notas dos voces positivas incompatibles. Así, las límpidas aguas se llaman líquidos cristales, y por el contrario, un poeta llamó al cristal aguas congeladas. Et congelata et plus meruistis aquae. Por lo que Augusto, por escarnio, llamaba a Mecenas, como diremos, Ebur ex Etruria, puesto que se gloriaba de descender de los reyes toscanos, pero en secreto quiso llamarlo diente de puerco, porque tal marfil abundaba en aquel entonces en esa región. Además, Iaspis figulorum, como diciendo, jaspe de terracota, y Quirneorum smaragdus, o sea, esmeralda de madera para castigar. Y de estas dos maneras se forman enigmas agudísimos y maravillosos, como el de la mano que juega a los dados sobre una mesa. Vidi carnem humanam ossibus ludentem in campo ligneo. Sí, hasta ahí, Tere. ¿Hay algún comentario sobre este primer párrafo, sobre la oposición metafórica? La parte donde dice que llamaba a mecenas, Ajá, a ¿podrías ver. poner? Ajá, ahí quitaron lo de su mecenas, ¿no? O sea, no sé si ese su es como una forma de indicar cierto cariño, Ah, o por claro. qué no lo pusieron A en la ver. traducción. Ah, Fue error Ya. mío, asume escenas. ujú. Ajá. Pero yo no lo encuentro. A ver, ¿dónde está? Ah, sí. Al Después de las aguas penúltimo congeladas. Sí. llamaba. Ujú. Ujú, Gracias, Fer. ujú. Ajá. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esto? Bueno, lo interesante además de esto es que en cuanto al contenido, es que hable de una monstruosa maravilla y de la novedad, que creo que lo comentábamos la vez pasada, que estos, o en alguna de las sesiones, que estos términos son
muy importantes para la época y que también se van a rastrear de Aristóteles, qué era la novedad y qué era lo que provocaba maravilla, provocaba deleite, y unir cosas que parecen que pueden llegar a ser quimera, una quimera o algo monstruoso, en realidad era algo deleitable, al contrario de lo que entendemos ahora, unir cosas dispares, ¿no? Había una armonía hasta cierta, y una cierta belleza en esto. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Entonces, si quieren, seguimos. Gracias, Tere Fernanda. ¿Quieres leer Gracias. lo que sigue? Sí. Pero estas, ¿verdad? Sí. Fernanda. Sí. Ah, pensé que no te estábamos oyendo. ¿Sí me oyen? Ahora sí, pero antes creo que no. Ah, ok. Hablaré más fuerte. Las metáforas a la segunda esfera. No se escucha. No, como que empiezas y se corta, Fer. Se corta. No sé. O sea, cuando estás hablando normal, sí, pero cuando empiezas a leer se corta. Ya no te oigo. Pues no sé qué hacer. Bueno, si quieres Alguien más. lo Sí. intentamos después, porque sí, así sí te oímos, pero en la lectura no sé por qué Qué no. raro. Sí. Ok. A ver, Luz, ¿quieres leer? Sí, a ver. Pero estas proposiciones casi trascienden de la esfera de las metáforas simples a la segunda esfera. Más propias entonces de este lugar son ciertas oposiciones encerradas en una sola palabra que contiene dos conceptos contrarios, como la antífrasis, figura que entre más breve es más aguda, la cual podemos llamar medalla de dos reversos. Así fueron al principio las palabras de entendimiento contrario, lucus quia mini melucet parca quia non parcit, y manes quia non sunt manes, puesto que para los antiguos manum era lo mismo que bonum, tal vez derivada del sirio manu, de donde proviene maná. Así a veces a las personas se les imponen por broma un nombre contrario, como si a un esclavo moro le pusieses por nombre Jazmín y Goliat a un pigmeo. Como aquellos dos gigantes les llamaron enanos y al enano del payaso le llamaron Atlas, que hizo reír al satírico. Y de aquí nace el gusto por las palabras irónicas, donde se oye una cosa por la contraria, como en nuestro italiano. Veramente sei tu stato sabio a perdere venturas y vela, para decir, fuiste un tonto, y en Virgilio, hablándose con desprecio de los caballeros troyanos. O verai frigiai, ay no, me perdí, espera. Ay, a ver. La última Frigiai, línea. Ajá. sí, frigiai nequenim friges. Hasta ¿Le digo? hasta aquí. A ver, Ok. vamos a ver si hay algo que alguien quiera comentar. Yo tenía una pregunta, Fernando. Bueno, me sonó un poco raro esto de el enano del payaso. ¿En qué sentido? O sea, sí entiendo la oposición entre Atlas y enano, pero Sí, ¿por qué hay esta designación del ¿qué payaso? crees? Aquí hay que ponerle una nota después de satírico para indicar a qué se refiere, porque es ¿de quién será? Espérame. Sí. No, puede ser de Horacio, pero bueno, hay que indicar de qué se trata. Sí, Esto y sí, tiene razón, porque dicho así se pierde el referente. el Solo que referente. en este momento no podría decirles de quién es. Si Bueno, alguien lo pero sabe, no. lo ponemos. Sí, puede Pero ser de Plauto, ¿no? lo podemos, sí, pues lo podemos dejar y lo buscamos. Sí, nada más diciendo a qué se Ajá, refiere, también como para ayudarle al lector que si el no lo personaje. entiende, sepa que no lo tendría por qué entender, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra Bueno, cosilla, colegas? bueno, entonces seguimos, Luz. Ujú. Ok.
La octava y última de las metáforas, que nuestro autor observó mejor que ningún otro rétor antiguo o moderno, es el engaño, de Chettione. Figura realmente cavilosa, pero muy deleitable. En pocas palabras, madre de todas las facecias y agudas sales, cuya virtud consiste en sorprender tu opinión, haciendo que te formes un concepto que va hacia una dirección e inesperadamente termine en otra diferente, donde la novedad del objeto inesperado te recrea. Y mientras en las otras agudezas te ríes del objeto, en esta te ríes de ti mismo y de tu engaño. El ejemplo de nuestro autor, más adecuado en su idioma por la propiedad de la palabra, es este. Islepide incedebat geminos impedibus gestitans elegantissimus perniones. En griego, esta palabra se refiere a las arrugas del talón ulcerado por el frío, que a partir de la palabra francesa llamamos vulgarmente mule, como si dijeras: paseaba gentilmente aquel, llevando en los pies un hermoso par de mulas, mientras esperaba un hermoso par de zapatitos. Otro ejemplo nos lo da el rival de Isócrates que, aunque alabado, llamó al principado principio de todo mal, mote juzgado muy jocoso por él. Quodemi non putabatur dicturus id dixit, puesto que creías que diría principio de toda grandeza. Marcial, burlándose de Corano, pues el vino de su pequeña viña, debido al exceso de lluvia que cayó en los barriles, lo había vuelto agua, dice: milagro de su pequeña viña. Corano sacó 100 barriles llenos de agua. Y de tales gracias, jocosas y populares, florecen las comedias de Plauto, como el saludo de Argiripo, vale apud orcum, y otro saludo a los pescadores, valete maritime mures cuidagitis ut peritis, mientras ellos, según el uso latino, esperaban ut valetis, y otro siervo, endurecido por los latigazos, vanagloriándose de su heroica fortaleza. Quis mevir fortior est ad suferendas plagas, es decir, las llagas. Y el viejo, severa pero focosamente enfadado contra su lacayo. Sperebo tibi eventura moc anno maximam mese mali. Mientras aquel esperaba, después del verbo espero, una mies de trigo y no una granizada de azotes. Y estas por demás fueron las facecias de Craso seriamente ridículo, imitado por Cicerón en un pasaje, después de haber hablado de sus espinosidades gramaticales. Verum si placet, quoniam aexatis spero vobis quidem molesta videri, ad reliqua liquanto odiosioria pergamos. Y a este mismo género recurre Boccaccio al escribir a Ciutazza. Dice: sin embargo, ella no era demasiado joven, pero tenía el rostro más feo que se hubiese visto nunca, donde la adversativa pero te hace creer que quería alabarla por alguna otra virtud, no solo por su juventud. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, a mí me parece interesante y es también una pregunta a Fernando, porque, por ejemplo, el engaño, cuando uno habla de burla en la literatura hispánica, tiene una proyección semántica como engaño. Entonces me llama la atención que aquí no se diga burla como tal, sino engaño, pero que conlleva una burla, porque en realidad está diciendo que se ríe de sí mismo y de ese engaño, ¿no? Entonces, sería interesante ver cuáles son los usos que también él da cuando aparece burla o si aparece burlesco, pero bueno, esto... Oye, qué bueno que lo tomas, Raquel. De hecho, en este caso sí puse si vamos a la página 295, no más bien 294, el último párrafo. Sí. Ok, allí pongo engaño y entre paréntesis puse decepzione porque podría ser decepción, pero no es eso lo que nosotros queremos. Esa es la palabra que está utilizando Tesauro. Sí existe también la palabra burlare en italiano. Sí. Y también hay otras palabras que tienen que ver con burla, pero él está usando esta que la verdad no supe cómo traducirla de una manera más adecuada y me pareció que engaño podría funcionar, ¿no?
Y es como frustrar expectativas, Exacto, esa sería, ¿no? El efecto que quiere causar. sí. Como, bueno, en algunos poemas del siglo de oro también hablaban de los poemas de espera frustrada, porque era como que nunca llegaban a lo que querían llegar, ¿no? Pero habría que ver si podemos usar esa espera frustrada, ¿no? Yo sí que, según yo, a menos que los otros tengan otra idea, engaño me parece que es un término que ayuda. Sí, sí, porque sí involucra la risa y también, digamos, en las preceptivas de la época castellanas también involucraban la risa, ¿no? O sea, hablar de burla era hablar también de engaño. Lo burló y era sinónimo por lo engañó, Lo ¿no? engaño, ok. Entonces, bueno, yo creo que sí funciona. Yo que todavía se puede, si queremos poner la palabra burla, pero bueno, leámoslo con engaño y si en Sí, algún momento ya no nos sirve, lo podemos claro. cambiar. Sobre todo porque si dices que aparece, si nos va a aparecer más adelante y no lo está usando como de chetione, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver. Pero yo Sí, o creo sea, que él siempre utiliza esta de excepciones, siempre. ujú. Bueno, entonces, ¿hay alguien más que quiera añadir a esto? Y Sí, yo, por favor, bueno, Sergio. pienso que sí podría ser el engaño, ¿no? Porque, bueno, por lo que veo, Ujú. parece ser que esta palabra de eccezione, pues quizá la esté utilizando como el sentido del original latino de quipere, ¿no? Que es Mm, justamente es engañar. Incluso ujú. hay Es la una etimología. frase en latín, ¿no? Verba de quipere, que es justamente engañar, ¿no? Utilizar las Ujú. palabras con fines de engaño, y que es también quizá un poco otro, o bueno, podría ser un caso semejante al que vimos la vez pasada del meridiano, ¿no? Que era Mm, más el terror. sentido de sur, ¿no? Como en ese sentido original latino, y Ujú. no sé, tal vez sí podría ser esto, y Sí, de hecho sí, o sea, el engaño cubre perfectamente todo lo que está describiendo Tesauro aquí respecto a este ujú. tipo de metáforas, sí cuadra, ¿no? Con el concepto que nosotros tenemos de engaño. Entonces, bueno, me parece una Que buena está bien. decisión. Sí, pues yo creo que, digo, esos son argumentos todavía más fuertes, ¿no? Sí, de hecho, para encontrar la palabra de eccezione que no existe en italiano, busqué lo más parecido al latín. Ujú. Y a partir de ahí es que saqué la palabra engaño, porque son varias las palabras, y verán ustedes que en algunos momentos pongo entre paréntesis el término que usa Tesauro, porque los utiliza solo él, y buscándolo en otros libros de la época no vienen esos términos, porque además recuerden que Tesauro es el primero que está haciendo una explicación tan minuciosa de esto. Así que hay un montón de términos que él o se los atribuye a Aristóteles, cuando en realidad no son de Aristóteles, y él está poniendo una traducción al latín o al italiano, o bien son términos a los que él mismo les está poniendo un nombre, ¿no? Porque antes no existían o se decían de varias maneras. Ujú. Sí, sí. Bueno, entonces ya lo dejamos así, se queda. Sí, Y continuamos entonces, nos quedamos en su juventud, por su juventud, ¿no? sí. Bueno, no sé si alguien más quiera leer. Delia, ¿quieres leer? Sí. También en los epítetos ocurre este placentero engaño, cuando la magnitud y nobleza del adjetivo no corresponde al sustantivo. En lo que toma el ejemplo de Cleofonte. Et tu veneranda divina ficus, por lo que Marino graciosamente se burla de los epítetos simplemente usados por su rival en el mundo creado. Honor del insalate inclitervete, e voi sacrontissimo polmone, e voi beate benedetta milza, etc. Y del mismo modo, en las acciones y en las costumbres no convenientes a la persona, como si dijeras, dice él, que el simio toca el laúd, por lo que el poeta Ferrares, describiendo una vieja ataviada juvenilmente, Ujú. parea così ornata una bertuccia, Aquí. cuando per mover riso alcun vestil.
Pero hay otra especie de engaño, mucho más falso, que te pone una trampa con ciertas metáforas que al escucharlas parecen alabanzas y, de repente, te percatas que son vituperios. Estas pertenecen al segundo género de agudezas que no se comprenden mientras se dicen, pero luego se entienden bien. Así, alguien lisonjeando por broma a una damisela de cierta edad, que se hacía la graciosa y la coqueta, tu anitet in fronte fulgur aureus, argentum inciris, smaragdus in oculis, zafirus in labris, crisolitus in genis, que quiere decir cuello por la hora, y parecía que quería decir cuello para perlas y collares. César Augusto, como ya dijimos, de tal modo habló sobre las afectadas de las epístolas con esta lisonja, que en cada traslado tiene una irónica mordida. Vale melicule, ebur ex etruria, lacer aretinum, adama supernas, margaritum tiberinum, un precioso, y dice realmente, ojalá que te llegue la peste. Bueno, hasta ahí. Entonces, También en una sola palabra. ¿Delia? Ah, Ok. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario sobre esto. Bueno, la traducción de los que vienen, hay traducción de lo que viene en italiano. Entonces, por ejemplo, estaba aquí, ¿no? La 116. Honor de las ensaladas ínclitas hierbas, etcétera, y vos sacrosantísimo pulmón, y vos beato y bendito vaso. Bueno, ahí está lo que estaba refiriendo. Y del mismo modo, aquí hay otra que está en italiano, la 118. Y con tanto adorno parecía una mona cuando visten para causar risa. Bueno, esto es de Ariosto. Ajá, cuando hablan de Ferrares, porque sí lo va a repetir muchas veces, pues es Ariosto, ¿no? Sí. Y sí. Solo en la traducción Adrián. Del italiano Ajá. dice vos, pero no quedamos en no usar esos pronombres, ¿no? Al castellano. A ver, vamos a ver. Sí, pero ¿dónde? Porque intenté Aquí, quitarlos. y vos, ajá. Aquí en la nota 116, Fernando, Ajá. donde está la traducción de, creo que es el de Marino, dice, honor de las ensaladas ínclitas hierbas, etcétera, y vos, sacrosantísimo pulmón. Sí, tienes razón. Y hay otro voz, adelante. Y vos, beato y bendito vas. Gracias. Se me pasó cambiar estas. Ok, ya, hecho. Muy bien. Gracias, Adrián. ¿Alguna cosa más? No, nada más eso. Gracias. Y bueno, aquí hay una nota también, creo que lo habíamos discutido alguna vez, Fernando, lo de eres un carbunclo precioso y que realmente decía, ojalá te llegue la peste, ¿no? Sí. Entonces, no sé si te acuerdas, nos puedas dar la explicación de lo de carbunclo, que creo que era un equívoco o algo así. Ah, sí, aquí lo tenemos. Carbunclo es tumor o piedra preciosa. Ajá. Y de ahí que venga el equívoco, bueno, el engaño. El engaño, más bien. Ajá. Aunque podríamos llamar también a este tipo de engaños equívocos, ¿no? Sí. Digo, no lo está diciendo Tesauro, pero ya con su teoría también. Carbunclo, pues, significa dos cosas. Exacto. Y bueno, entonces hasta ahí, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Bueno, entonces, Sergio, gracias, Delia, ¿quieres continuar, por favor? Sí, es también en una sola, ¿verdad? Sí, hay. También en una sola palabrita se puede esconder el engaño, comenzándola de un modo y terminándola de otro que te tome desprevenido. Tal es el recordado ejemplo de Teodoro, que fingiendo que quería decirte tratice, dice tratices, donde en la última letra, como en el último nudo de la cola del escorpión, se recoge el veneno.
Y otro mote no menos hiriente nos dejó del agudo Aristófanes, que lanzó contra Cleón, capitán general de los atenienses, cuando las plumas eran libres. Por lo que, mientras este guerrero, que era mejor amante del oro que de la espada, cantaba acompañado por música, el poeta, simulando que quería decir, ¿en verdad que aprendiste la música dórica mejor que las demás? Refiriéndose a una de las áreas armónicas, en vez de doristí, es decir, dórica, dijo dorodokisti, que significa dejarse corromper por donativos, como afirmando que el capitán se deleitaba más con el arpa que con la trompeta. También entre los latinos gustaron las palabras el agudísimo plauto. Aquí El sería agudísimo, ¿verdad? Ajá. ¿Sí lo encontraste, Fernando? Sí, Ok. aquí lo tengo. Ajá. Bueno, entonces también entre los latinos gustaron las palabras del agudísimo plauto, cuyo viejo, jocosamente enfadado, amenazaba a su siervo de este modo. Atego per crura et talos, tergumque obtestor tuum, ut tibi uberem es esperes virgidemiam, donde aquel esperaba windemiam. Y los cómicos modernos esparcen con estas sales las sentencias de sus doctores, haciendo de la ignorancia condimento de la sabiduría. Así Graziano, corrigiendo a su hijo idiota, disculpen si no lo sé pronunciar bien, a ti non so dir alter fiolme, sino la postema, d'un sapient de la Greppia. Respique funem, es decir, no pierdas de vista el capestro. Espera, déjame ver la nota. Ah, no. Esta todavía no tiene traducción del italiano. No. No, todavía no está. De hecho, esto ni siquiera es italiano, ¿eh? A ver, no. Eso habíamos dicho que era. Se me olvidó. Sí, lo buscamos. Sí, tiene que ver con Graziano, que es un personaje de la comedia del arte. Y sería más bien, como es abogado, tendría que hablar una especie de dialecto boloñés. Pero dice algo así, a ti no te sé decir otra cosa, hijo mío, sino la postema de un sabio de la Grecia, y luego respice funem, que tendrá que ser respice finem. Okay. En la traducción están los paréntesis, ¿no? O sea, donde dice lo que tendría que decir. ¿Sí, no? No, todavía no está incluida la traducción. Pero, por ejemplo, arriba de Grecia viene lo de apostema, entre paréntesis, en lugar de apostegma. Ajá. ¿O no? Ay, a ver, espérame. Déjame ver. Yo me acuerdo que esto lo habíamos discutido, Fernando, porque estábamos pensando que tendría que ser apotegma en lugar de apostema, pero... sí, pero les cuento que en el original de Tesauro viene exactamente así. Apostegma. Es como la explicación de lo que se tiene que interpretar de esa palabra. O sea, él le está haciendo la corrección en el mismo texto de lo que debemos de entender pues, los lectores. Exacto, yo no estoy poniendo aquí por apotegma ni por Grecia, lo pone Tesauro. Okay. Yo tengo una duda en el orden de justamente esa frase. Bueno, no sé si es algo que ustedes hicieron, pero por ejemplo en el que viene en italiano empieza a no te. Sí. O sea, no a te, no. El orden. Sí. Gracias por decírmelo. Tesodir. Anote, sí. Sí. Y lo demás parece que está bien, ¿no? Es de la Grecia. Sí. Ok, ya, hecho. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, entonces, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces, si quieres, otro párrafo, Sergio, y ya cambiamos. Sí, A ver, solo quería dime. revisar un poquito algo de arriba, que no me... un poquito más arriba, creo que esta parte de Dórica. Lo de, ajá. Música dórica. ¿Cuál es, pregunta, solo, ¿cuál es la palabra que usan para referirse a a una de las áreas armónicas que dice ahí? Lo mismo, arie armonique. Ya. ¿Por qué crees que sería mejor ponerlo más, bueno, como ritmo armónico, como fórmula armónica? Pues pienso que podría ser quizá melodía, no sé qué, no sé si el italiano dé para eso. Pero es que, o canto simplemente, bueno, pienso que aria bueno, no pienso, es un hecho que aria es un término que surge a partir de la época barroca, ¿no? Pues, cuando es el nacimiento de la ópera, se desarrolla esa forma musical, esa forma de composición, y me parece que ahí sería un poco anacrónico ponerlo, dado que estamos hablando de Aristófanes. Entonces, quizás si se modificara o se propusiera la traducción de aria por canto, pues allí pienso que quedaría bastante bien, pero pues no. No, sí, canto me parece muy bien, además no se contrapone para nada. Ya. Sí, digo, ajá, sí. Yo quisiera comentar, sí, es que es el modo dórico y el modo jónico es el ritmo, el tipo de ritmo. Que el dórico es mucho más sobrio, etcétera, y el jónico es mucho más liviano y rápido y esto. Entonces, el modo sería como el ritmo, ¿no? Bueno, ahí cuando se habla se tiene que ver un poco con el ritmo, pero más con la melodía, con escalas musicales, con tonos. Entonces, pues digo, por la parte de lo dórico yo no encuentro nada extraño, sino solamente respecto de la traducción de aria era más mi observación. Y si quedara canto, creo que entonces pues sería bastante natural, ¿no? En vez de aria. Pero, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo, Sergio, pero no sería, o sea, porque el que está cometiendo el anacronismo es Tesauro. Entonces, ¿no sería un poco que perdiera esta forma de interpretar lo que ellos estaban leyendo, aunque sepamos que no era como tal como tú lo explicas, un aria, ¿no? Sino un canto, o más bien no tendría por qué serlo porque es un concepto barroco, pero no nos dejaría, nos cortaría un poco esta relación que hay en esta interpretación que ellos están haciendo. Se puede poner una nota, ¿no? Claro, no lo había visto así. Sí, tienes toda la razón. Sí, no lo había percibido así. Y pues sí, tienes razón. Es una manera de ver cómo están comprendiendo, ¿no? Ellos, ajá. Claro. Digo que es correcto lo que dices, pero a lo mejor guarda el sentido de la época, dejar arias o las arias, ¿no? Sí, sin duda alguna. Ajá. Pero se puede especificar en una notita, ¿no? Sí, también, pero yo creo que sí, podríamos decir que es un término barroco y que responde a canto, ¿no? Tesauro habla en otros lugares más acerca de así de arias, como tal. ¿Qué crees? No recuerdo ahora haber escuchado, bueno, haber leído otra o en otro momento aria. Lo que sí utiliza es canto y eso lo ha empleado desde el principio, ¿no? Para referirse a lo que hacen personajes, lo que hacen los pájaros, etcétera, utiliza cantare o palabras derivadas de ahí, no aria.
Sí, a mí, aquí más bien es ese concepto de ópera, justamente, ¿no? Que nos está trayendo. Que ya para tiempos de Tesauro ya existía un repertorio operístico bastante amplio en Italia. O sea, ya era un término de uso común, esto de aria. Solamente tengo una Sí, Adrián. pregunta, y sobre todo, Sergio, pero aria, decir una aria armónica, ¿tiene sentido musicalmente hablando? Sí, de hecho, porque el concepto de armónico lo puedes encontrar incluso en la música, no solamente en el sentido de esta disciplina matemática que estudia la matemática que se encuentra en los tonos, en los sonidos, sino que también tiene este matiz estético, ¿no? Lo armónico es aquello que suena agradable al oído, que es justamente un juego de consonancias, de tonos que tienen relaciones matemáticas tales que llegan llegan a ser consonantes y por lo tanto, pues son gratos, ¿no? a quienes los escuchan. Y de hecho, incluso los tratadistas como Arístides Quintiliano lo puedes encontrar así, ¿no? Entonces, a mí me parece que no hay problema en el uso de armónico allí, porque justamente es ese sentido de lo que causa agrado al oído. Y además, por lo que dice del modo dórico, que no solamente lo dice Platón en las leyes, sino también Aristóteles en el libro octavo de la República, Arístides Quintiliano, Boecio y demás, que el modo dórico es justamente como el modo armónico por excelencia y que es el que puede utilizar para educar a los jóvenes, porque da esta sensación de apaciguar los ánimos, ¿no? Entonces, pues es como el mejor modo, ¿no? para la enseñanza musical de los jóvenes. Oye, entonces, Sergio, veo que tienes un manejo más amplio que yo de esta cuestión de lo dórico. ¿Y qué pasaría si la frase que está en cursivas la cambio de esta manera? ¿En verdad que aprendiste el modo dórico mejor que los demás? Pues... ¿O el modo musical dórico o el estilo dórico? Yo creo que con música dórica, sí, o incluso la melodía dórica queda perfecto. Es decir, pues puede ser canto con música, queda, yo no vería en ningún problema en dejarlo así. A mí, de hecho, me sonó bastante bien. Ok. Solo que debo decir, Raquel, que no quedo totalmente convencido de dejar aria por el hecho de, o sea, por lo que advierte Sergio, ¿no? En un principio, ¿no? O sea, yo me imagino que también ellos estaban al tanto de que en la antigüedad no existía el concepto de aria, ¿no? Sí, pero es lo que está poniendo Tesauro. O sea, podemos especular, pero la cuestión es que eso es lo que puso Tesauro. O sea, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con Sergio, pero creo que corregirle o pretender corregir algo que ellos están usando sería perder un poco, aunque no nos parezca correcto, el sentido del texto, ¿no? Pero bueno, podemos poner una nota. Yo ya estoy convencido de dejarlo así. Pero podemos poner la nota, claro, exacto. O sea, para mostrar eso. Explicando, tengo aquí el diccionario etimológico en italiano y nada más reviso si es que viene alguna fecha tentativa de cuándo empezó a utilizarse esta palabra. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, no estoy en desacuerdo con ninguno de ustedes, solo creo que habría que explicarlo justo porque está provocando este debate. Exacto. Entonces lo explicamos y ya no hay debate. Ajá. Hay un conocimiento de causa y ya. Un enriquecimiento. No, está bien, si para eso sirve este texto. Qué bueno que suscita algo. Es que no me acuerdo bien cuándo empieza esto de aria, porque tiene que ver con aire.
porque la voz se emite a partir del aire, ¿no? Entonces le pusieron ese nombre. Igual el soneto es un pequeño sonido. O sea, es muy común que en la tradición italiana utilicen estos términos pues prácticamente metafóricos para referirse a un tipo de composición que tiene que ver con la poesía o con la música. Sí, sí. Bueno, si nadie más quiere añadir algo, seguimos. Entonces, ¿dónde te quedaste, Sergio? ¿En Capestro? Sí. Sí. Entonces, a ver, Adrián, ¿quieres leer ya que estás aquí en la pantalla? Sí, claro. A ver, de la misma fuente nacen las extrañas e inesperadas interpretaciones de las cifras y letras iniciales, como la ya mencionada de las 4 letras A, F, T, R, las cuales fueron ridiculizadas agradablemente por Canino, y las correcciones agudas y Punzantes. Sí. Punzantes. cuando a lo largo de la oración lanzas por allá una metáfora fugaz. Ahí oración se refiere a, ¿cómo se dice? Sentencia. A una oración gramatical o o más bien a una oratio. ¿Cómo se me fue la palabra para decir? Discurso. Discurso, sí. A ver. Porque en otros lugares hemos cambiado esa oración por discurso. Entonces, Sí. A ver, déjame ver. Sí, podemos poner discursos sin mayor problema, ¿eh? Ajá. Sí, Qué bueno aquí que lo dices. dice cuando en el corso del oratione, Ujú. pero bueno, es el discurso. discurso, ¿no? Exacto. Sí, porque es que eso lo hemos cambiado ya Sí, qué bueno que te acuerdas. tanto en italiano como en el latín. Ujú. A ver, les digo. Por allá una metáfora fugaz y más tarde la corriges en su justo sentido para dar a conocer lo punzante de la metáfora. Como Cicerón, que en una palabrita casi escapada por error, dice lo peor que puede. Quod quidem facere relentius, nisi intercedens, nisi inititia cum istibus dieris viro. Fratrem volui dicere, temperit error. Y las interpretaciones inversas de un idioma diferente. Recuerdo al agudísimo Plauto en su Penulus, donde Milción, tonto y arrogante, haciéndose Trujamán. Milción sería, ¿no? Milción, no milfión. Sí, creo que sí. Es con S, ¿no? Perdón. Es con ese, ok. Sí, Es que ya no me acuerdo cómo estaba en la anterior, pero bueno, le sí, pongo la S. milción. Aquí es Milción. milcione, ajá. Ajá. Perdón, Y yo, bueno, ¿qué es Trujamán? Ah, Trujamán es como el intérprete. Ah, ya, sí, claro, sí, porque habla Tuchimán. en cartaginés, ¿no? Ajá. De forasteros cartaginés. Este decía en su lengua púnica, me bar boca, pero él lo explica así. Nihram ese predicat bucam si, por tanto médicos no nece gratis. De aquí tomaron los modernos gracianos, intereses, como aquel que mandó a su sierva a comprar carne salada para condimentar las coles, quitando la autoridad de este verso. Triste ministerium viridine, sin carne salud. Interpretándolo así. Triste la sopa de col sin carne salada. Estas son las 8 especies de la metáfora, observadas en diferentes lugares por nuestro autor. Figuras cada una de ellas fecundas madres de las autoresas, es decir, 1 de semejanza homo quadratus, 2 de atribución regnam gladius, 3 de equívoco jus verinum malum, 4 de hipotiposis pontem indignatus araxes, 5 de hipérbole instar montis equum, 6 de laconismo, Carpati leporem, de posición, mens amens, 8 de engaño, vale apud orcum.
Si quisieras ver cómo pasa una palabra por todas estas formas, utilizaré el nombre de Roma, más conocido que ninguno. Por metáfora de semejanza puedes llamarla Urbium Sol, puesto que así relumbra Roma entre las ciudades, como el sol entre las estrellas. Lo que dirías Urbium Ceterarum Nitorem, Siberinis Solis Fulgor Infuscalis. Por metáfora de atribución, Capitolio, que es parte por el todo, por lo que puedes decir Montes Omnes Capitolio de Caesarum. Por metáfora de equívoco, Valencia, puesto que el sustantivo griego Romi sonaba Valencia. Casi fatal consejo para que ningún bárbaro pudiese mencionar Roma sin confesar su valor. Por lo que podrías decir, Quis isti urbi prevaleat, Valencia es. Por metáfora de hipotiposis, Populorum Triumphatrix, que pone frente a tus ojos la acción más gloriosa que el mundo haya visto, es decir, el triunfo. De modo que alguien diría, Arduas regum services terrato curru, tradeata populorum triumphatrix proculcadi. Por metáfora hipérboles, alter orbis, como si por la amplitud de las murallas y por la multitud de los habitantes pareciera un mundo encerrado en una ciudad. Por lo que podríamos decir, miratur orbis, altero cese in orbe conclude. Hasta ahí, ¿hay alguien que quiera comentar algo de esto? Yo nada más una cosita. Ay, perdón. Ajá. A ver, Delia y luego Sergio. El mío es muy rápido. Es nada más que creo que sí es Milfión con F. Milfión. Ah, entonces yo me equivoqué. Es que pensé que era Sí, una con S F. larga. Gracias, Delia. Y ahora Sergio. Pues otra cosa mínima, solo quería preguntar si están manteniendo los títulos de las obras en el original latino o las están traduciendo, porque bueno, aparece ahí en la referencia a la comedia de Plauto del Cartaginés, dice en su Poenulus, ¿no? Ah, sí, esto estaba aquí arriba. Ajá, ahí justo, ¿no? Antes sí, de aquí. Trojaman, Poenulus. Bueno, no sé por qué ayer, ¿te acuerdas, Adrián? Que nos salió una referencia a las Tróades de Séneca y lo habíamos pasado por troyanas. Entonces, no sé, y francamente no recuerdo ahorita en las sesiones de lectura si se había quedado el título original, bueno, o se había traducido. Traducido. Entonces, No, lo sé, habíamos pues. dejado en original, la tendencia era ponerlo en original. Ah, ok. Pues entonces para Para considerar tomarlo en eso. cuenta. Sí, y además me di cuenta que al menos en varias de estas obras de Plauto vienen los nombres de las obras traducidos de maneras muy diferentes. Ya veo. Ok, Ajá. entonces para considerarlo ahora en las siguientes sesiones de revisión con Adrián Sí. y mantenerlos así. Ok, bueno, pues eso era todo. Bueno, Gracias. pero no obviamente en las obras famosísimas como las Metamorfosis, que también las menciona, digo, no lo ponemos en latín. Ya. Ah, Ajá. bueno, es como como los greatest hits. Esos, Ok, en español. los Eso sí. bestsellers. Sí. Ya. Ok, bueno, sí, nada más para considerarlo y ya pues mantener esos títulos así. Ok, muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Quieres intentarlo? A ver, bueno, Fernanda, o si no, Yasmín, si no se puede. Tenía una duda. Sí. Ah, sí. Solamente en la numeración donde está 1, 2, 3, 4, la página anterior, dice, el derecho de Verres es mala. Ay, no, perdón, es un error. Malo, ¿no? Malo. Sí. Pero bueno, no hemos llegado a eso todavía y habrá que corregirlo porque ya Sergio y yo cambiamos un poco la traducción de eso en otro pasaje. Entonces, supongo que ahora pueden
no tomar en cuenta estas cuestiones del latín, ¿no? Porque ya estamos... Sí, de todas formas, esta parte faltan muchas, como pueden ver en las notas, muchas traducciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo se va a ir revisando Completando. y completando. Pero gracias, así eliminamos una errata más y es que se queda así. Bueno, entonces, Fernanda decía. ¿Dónde estamos? Aquí, por metáfora, estamos iniciando la 299. Ok, ya vi. Sí. Bueno, ahí me dicen, ¿no? Sí. Por metáfora del laconismo, la sola letra R en vez del nombre entero, pues esta letra, ondeando en las insignias temblorosas, hizo temblar a los sabinos más que las insignias mismas. Así que dirías, nequiquam de imperio de Certati Sabini, rho sigma antecedit. Por metáfora de oposición, anti-Cartago, como preparada por el destino a la ruina del imperio africano que con ella competía, que sería como decir, Cartaginem suis emontibus anti-Cartago fulminavit. Por metáfora de engaño, Rómula, palabra que comenzando su sonido con el magnífico nombre de Roma, termina en diminutivo, aludiendo a la vileza de su fundador. De hecho, en sus orígenes fue llamada Rómula y luego Roma, de modo que el diminuto no disminuye la fama de su grandeza, por lo que podrías decir, quid est cur ingenti de imperio superbias Rómula. Ajá, nada más, Sí, de modo que el diminutivo, Diminutivo, ¿no? sí. Ajá. Sí, diminuto. Ajá. Ajá. Sí, Fer, gracias. Sí, es verdad que con mucha frecuencia una especie de estas metáforas se incorpora a otra. De hecho, como advierte nuestro autor, mientras más especies de metáforas se agreguen a una palabra, más ingenioso y agudo saldrá su concepto. Entonces, entre las metáforas menos nobles incluye homo quadratus, por hombre constante, puesto que, aunque el traslado de proporción es hermoso, no por eso está mezclado con la hipotiposis, cuya nihil gerentem significat. Y por el contrario, en la de Iphicrates, via est mihi orationis per medias res gestas caretis. Y en la de Hesión, Graeciam in Siciliam effuderunt. ¿Ese Siciliam no va con mayúscula? Sí. Él encuentra mayor belleza por la unión de la metáfora de proporción con la hipotiposis. También en el proverbio citado, Carpati leporem, él observa domesticada la metáfora de semejanza. Con... Fer. Fer. ¿Ya no me oyen? Ahora sí. Yo sí. Yo sí. Todos lo oían, entonces fui yo la que no. Sí. Perdón. ¿Me quieres? Yo echándole la culpa a Fer. Sigue, Fer, entonces. Bueno, el laconismo y en su paradigma. Non oportet peregrinum semper esse peregrinum. Alaba el equívoco acompañado de la oposición, pero mucho más alaba el de Sócrates acerca de los asesinados en Salamina. Dignum est Graeciam ad eorum tumulum crines incidere, quia cumilorum virtute libertas quoque sepulta est. Puesto que dice él, si solo dijese virtus sepulta est, habría también dos hermosas metáforas, una de proporción y otra de hipotiposis, pero diciendo se nos fue. Se cerró. Sí. Se fue Raquel, ¿verdad? No, está Sí. ¿Se cerró para todos o solo para mí? Sí, se cerró para todos. Para todos. Okay. A ver, voy a aprovechar porque se me va a acabar la batería. Déjenme, voy a compartir la pantalla por si quieren comentar algo y ahorita continuamos antes de que sea tarde. ¿Y entraron todos o alguien se quedó fuera? No, sí los veo a todos, ¿no? Creo que sí. Yo no entiendo qué pasó. Bueno, no sé, ¿Fernando está? Yo sí. Bueno, si quieren comentar algo mientras, en un minutito vuelvo por el conector que me trajo.
O Fernanda, te faltaban nada más 2 líneas para terminar el párrafo. Si quieres, termínalo. Ok. Una de proporción y otra de hipotiposis. Pero diciendo libertas como virtute sepulta est, entra una tercera elegancia de oposición, que aumenta el valor de las otras 2. Hasta ahí. Ok, hasta ahí. Uh-huh. Y si alguien quiere hacer algún comentario, o todo está claro. ¿No, nada? Ya. Ok. No, pues parece que hasta aquí, Raquel, nadie tiene comentarios, hasta la página 299. Nos quedamos, a ver, Vamos ya a la 300. A la 300, ok. Uh-huh. Ajá, entonces, si quieres seguir otros 2 párrafos, Fer. Ok. Bueno. Así en la otra, sobre un hombre flagelado. Este no tiene piernas, sino 2 cestas llenas de zarzamoras. Observa la semejanza, la hipérbole y la hipotiposis que te muestra el color de las heridas. Esta mezcla fue la causa de las dificultades que los rhétores experimentaron en clasificar estas figuras ingeniosas bajo las insignias de sus géneros reales y adecuados. Por eso el mismo Cicerón, adoctrinando sobre los motes agudos y facetos, enumerando los más agudos como le iban floreciendo bajo la pluma, declara francamente que pretender colocarlos en determinados géneros y especies es una tarea infinita e inaccesible al ingenio humano, por lo que él no solo confunde una figura ingeniosa con otra, sino las ingeniosas con las patéticas y con las armónicas. Uh-huh. Bueno, hasta aquí, ¿alguna...? Había una palabra un poco extraña. ¿Facetos? Ajá. No sé si ya hablamos de esa. Sí, es que, bueno, en esta época facetos estaba... ¿Son como bromas? Sí, lo jocoso, lo risible, lo chistoso, digamos. Las paquetías, ¿no? Ajá, facecias. Ajá. Oh, ok. Uh-huh. Sí, tratamos de respetar porque en esta época sí era un término, digamos, dentro de la perceptiva de la risa, se usaba lo faceto, entonces, bueno, lo dejamos. Uh-huh. Disculpe. Sí, ¿quién? Soy Sharon. Ah, Sharon. Buenas tardes. Hola. Perdón. Ya te extrañábamos. No prendo mi cámara porque la verdad estoy aprovechando de la comodidad que nos ofrece la distancia. No te preocupes. ¿Creo que es Loyola? Sí, ¿no? Sí, claro, por favor. No, nada más para ahondar sobre que faceto, digo, además de que es un término que sí se usaba bastante, incluso en las poéticas españolas de esa época, sigue apareciendo en el diccionario. Digo, ya está como término en desuso, pero digo, no creo que haya ninguna problemática para el lector, incluso de ahora, ir rápidamente y buscar faceto. Sí, todavía en los pueblos oyes a la gente que dice, ay, está bien faceto. De hecho, sí, pero la primera excepción es el mexicano, que quiere ser chistoso, pero no tiene gracia. Bueno, ahí ya cambió un poco. Gracias, Sharon. No, de nada. Ajá. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo solamente, Fernando, creo que ya habíamos hablado de las patéticas y las armónicas, ¿no? O sea, esta clasificación la están trayendo de atrás, ¿no? De atrás sí, no me acuerdo de dónde, pero si les parece, podría poner allí una nota de envío diciendo que de estos términos se habló en el capítulo tal o algo así, ¿no? Sí, me parece bien. Ok, entonces aquí le pongo nota de envío y ya. Bueno, entonces, ¿quieres leer, Yasmín? Sí. Por favor. Pero si quieres que yo te aconseje junto con nuestro oráculo que todo lo supo y con su filosófico lente comprendió a la perfección cada particularidad retórica y dijo más en una sola palabra que otros en grandes volúmenes, verás que, en primer lugar, él nos puso en las manos el género superior de todas las figuras ingeniosas. Estas 8 especies que él indicó por separado
sin añadir nada más, dividen adecuadamente el género superior. Finalmente, cada una de las 8 se subdivide en el mismo número de especies ínfimas y casi individuales. De modo que no leerás en los libros ni parirás con tu fecundo pensamiento ninguna metáfora cuyos orígenes te sean desconocidos, así como las insignias generales o específicas donde es preciso emplearlas. ¿Puedo interrumpir un momentito? Sí, Fernando. Sí, esto de especies ínfimas, a ver, los latinistas, ya en algún momento el del sumo género lo cambiamos por género superior. Especies ínfimas, ¿les parece que puede quedar bien así? O mejor ponemos especies inferiores. Inferiores a lo mejor. A ver qué dicen ellos también. Pues, a mí me suena más elegante y mejor ínfimas. Ínfimas. No lo sé. Yo francamente no sé cómo lo hayan traducido, o sea, en estudios retóricos. ¿En el italiano cómo está, Fernando? Así, también ínfimo. Ínfimo. Significa lo mismo que en español. Yo lo dejaría así, pero... Igual, sí, está bien que se deje ínfimo, ¿no? Porque inferior, o sea, es un poco menos inferior que ínfimo, ¿no? Es lo bajo de lo más bajo. Lo más inferior. Sí, entonces está bien, yo creo que se deje así. Ok, ya nada más era esta duda y seguimos leyendo. Gracias. Nos conviene regresar a la máxima filosófica que él fundó en el exordio de su discurso sobre la urbanidad, las cuales en realidad no son más que metáforas ingeniosas, si las buscas con doctrina de este modo. Aprender cosas nuevas con facilidad es deleitable para el ingenio humano, por lo que, entre más numerosas y más novedosas sean las cosas, se aprenden con mayor velocidad y generan mayor deleite. De aquí se infiere que, dado que las palabras son instrumentos de la ciencia, así las palabras propias que ya conocemos y las superficiales, que no nos representan sino el objeto desnudo y propio, no son ni ingeniosas ni urbanas. Por el contrario, las palabras que, fuera del uso habitual, representan varias cosas con rapidez, una dentro de otra, necesariamente son más ingeniosas y deleitables al oído. Iluminando la doctrina con el ejemplo, él dice que vejez no es una palabra urbana ingeniosa, sino propia y superficial, puesto que no presenta más que el propio objeto ya conocido por nosotros. Pero si tú la llamas rastrojo, hablarás urbana e ingeniosamente, puesto que hiciste aparecer en un rayo muchos objetos con una sola palabra, es decir, la vejez caduca y los secos rastrojos sin flores. Además, mostrarse una dentro de otra, en virtud del maravilloso y novedoso comentario de tu sagaz ingenuo. Esta es la metáfora, en la que ves necesariamente reunidas estas tres virtudes: brevedad, novedad y claridad. La brevedad, en cuanto encierran una palabra más de un concepto, pintando uno con los colores de otro. Por lo que, si me hablaras de este modo, así como los rastrojos son ramas de trigo, que fue verde y vigoroso y ahora está seco y sin flores, del mismo modo, la vejez es una falta de vigor en el cuerpo que antes fue robusto y saludable. Esto sería un claro parangón, llamado imagen por nuestro autor, pero no es metáfora, puesto que todos los objetos se presentan sucesivamente con sus palabras. La metáfora, en cambio, los agrupa todos juntos en un vocablo, y, casi de manera milagrosa, te hace entrever uno dentro del otro, por lo que mayor es el deleite, pues resulta más curioso y agradable mirar muchos objetos a través de un agujero en perspectiva, que si todos pasaran frente a ti, frente a tus ojos sucesivamente. Como dice nuestro autor, se trata de una labor de ingenuo agudo, no del estúpido. Sí, hasta aquí, ¿algún comentario? Yo nada más Sí, comentar que Charo. anteriormente urbanidad, bueno, aquí se tradujo urbanidad como así normal, urbanidad, pero anteriormente se había traducido como elegancia.
Eso sí es cierto, Sharon, y hubo por allí un cambio que hice en una nota, la primera vez que aparece, para explicar que utiliza urbanidad y también concinnidad como elegancia, Sinónimos. pero que prefiero mantener el término de tesauro. O sea, elegante para los que no habían leído esto antes, también se decía urbano. Pero en esa primera mantienes urbano, entonces Sí, también. sí, porque la habíamos puesto por elegante, pero luego, como empieza a utilizar otras palabras, ya se vuelve una cosa un poco incomprensible. Sí, nada más que en la página anterior, en la 299, al final, dice entra una tercera, bueno, no estoy viendo ahorita la traducción, pero dice, lo tradujeron como elegancia. Sí. Y aquí está urbanidad, entonces no sé. Sí, lo cambio en este momento. Sí. Gracias. No, de nada. Sí, y además yo creo que sí es importante porque también en los tratados de la época, al dividir los diferentes tipos de risa, sí hablaban de la urbanidad o lo urbano, como entre lo que daba risa y lo grave, o sea, es como justo lo elegante, en que no raya en lo... En lo vulgar. Pero hay una pregunta, ya me perdí. En esta parte de una tercera urbanidad y no elegancia, en el italiano, ¿qué está puesto? ¿Urbanidad? Urbanitario o posizione. Sí, porque si hablara de elegancia, las elegancias son otra cosa, ¿no? Exactamente, las elegancias ya eran otra. Sí, por eso decidí mejor mantener el término, que también en lengua hispana se utiliza, como ya lo comentó Raquel. Perfecto, el urbanidad. Y yo sí, por favor, Bárbara. Sí, miren, yo nomás quería comentar donde está hablando de la vejez, de Chiesa, es una cita, entonces tendría que ir en la traducción, están poniendo ustedes las citas en cursiva, y luego, como dice el autor, tendría que ir en paréntesis, porque es lo que está diciendo Tesauro comentando. Como dice el autor, eso es una explicación que metes dentro de la cita. En esa parte, y también en otra parte que no es una cita, pero también dice la obra, al final casi de la brevedad, dice la obra y también dice como dice nuestro autor y también viene en paréntesis. Entonces yo creo que sería oportuno conservarlos así en paréntesis. O sea, la primera sí sería más claro porque está dentro de una cita, lo de la vejez. Claro, es que aquí en la otra dice la obra la obra. Es que dice, como dice nuestro autor, no pone obra, creo que no traduces ópera ahí, Fernando, ¿no? No. Ópera, como dice. Perdón. Hay uno donde dice solo dice Eli. Sí. Dice él acá, ¿no? O sea, como dice nuestro autor, se trata de una labor del ingenio agudo, no del estúpido. Sí, antes de brevedad, ¿no? Ajá, sí, y ahí no se tradujo ópera, pero bueno, sería, o sea, no lo está poniendo directamente, sino está citando, digamos, indirectamente al poner en paréntesis las cosas. Sí, en esto no habíamos reparado mucho porque creo que no se había dado este caso. En general es muy claro. Cuando cita y cuando es una cita directa y cuando es una cita indirecta. Pero bueno, lo reviso, muchas gracias. Aquí lo marco en negro para ver qué podemos hacer con eso. Ok, muchas gracias. Sí, porque sobre todo estamos tratando de mantener todo lo que él pone, ¿no? De signos, bueno, no puntuación, pero sí es importante luego las citas, porque estas citas, como este es un manual, lo van a citar otros. Entonces, sí es importante que se vean pues las citas claras
y también quizás en algunos lugares hacer esa cita directa e indirecta, marcarla, o sea, es importante para estas épocas. Sí, sobre todo porque habla de Aristóteles, está hablando del autor por antonomasia, ¿no? De Aristóteles. Ok, no, y lo de ópera es labor. Ah, labor. Sí. Ah, claro, tú lo pones después. Labor, como dice nuestro autor. Ok. Ok, gracias, Bárbara. Entonces, Bárbara, ¿quieres leer? Nos quedamos ¿leímos la brevedad o no? Ahí nos quedamos de la brevedad. De estas dos virtudes, sí. De estas dos virtudes nace la tercera, es decir, la claridad, puesto que un objeto raramente iluminado por otro es lanzado como un relámpago en el intelecto, y la novedad causa maravilla, la cual es una reflexión atenta que imprime en la mente el concepto, por lo que sientes que las palabras metafóricas mejor esculpidas permanecen en la memoria. Dice nuestro autor que en un indicio evidente de que se han aprendido con claridad es el hecho de haberlas impreso en el intelecto. Si bien alguna metáfora no te parece fácil de entender en un primer momento, como los enigmas y los laconismos, después de que la entiendes, ves el concepto mucho más claro y lo tienes más fijo en la mente que si te lo hubiesen expresado con palabras comunes. De modo que la metáfora merece ser llamada urbanidad ingeniosa, concepto de la mente, agudo acumen y la luz de la oración. He aquí puesta en claro la verdadera y nada vulgar definición de la metáfora, es decir, palabra peregrina que velozmente representa un objeto a través de otro. Esta misma definición es aquel sumo género de nosotros que nosotros buscamos. Con este lente aristotélico, claramente comenzarás a discernir las verdaderas diferencias de la metáfora entre todos los demás partos de la elocuencia humana. Palabra, esta separa la metáfora de la oración continua. Pero este término comprende también las palabras mudas, como los gestos metafóricos y todos los otros instrumentos de las agudezas de los que ya se habló. También por voz se entiende cada accidente gramatical, por lo que la misma palabra metafórica, moeror, la tienes como sustantivo en Séneca, junta moerore, hórrida, y como adjetivo en Lucano, negraequia moerens. Como verbo en Claudiano, moerent, captivae pelitul judice leges, y como adverbio en Plauto, obsecro, tan moestiter vestitas. Y así de otras maneras que describimos antes. De hecho, a veces una metáfora se compondrá por dos o más palabras, como la de la tortuga, lira sin cuerdas, y la del ruiseñor, órgano alado. Hasta ahí. ¿Hay algún comentario sobre esto? Bueno, yo nada más quería comentar sobre... ¿sí? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Sí, Tere. Con este lente aristotélico, con esta lente. Ah, ¿dónde estamos? Con este lente. Ahí está. La lente es femenino, La lente, ¿no? sí. Ajá. Con esta lente aristotélica. Ajá. Ajá. Gracias. Y esta también, ¿no? Como no está el adjetivo. Sí, después de palabra, ¿verdad? Aristotélica. Ajá, después de palabra. Ok. Y sería lente aristotélica, ¿no? Sí, femeninos. Ay, sí, perdón, no lo cambié. Esta y aristotélica, sí. Ajá. Gracias. ¿Alguien más?
Bueno, nada más quería comentar, y es algo que le debo a Fernando también, sobre estas 3 virtudes que él presenta, que además me parece curioso porque algunas están tomadas, por ejemplo, de cualidades que Marcial refiere en sus epigramas, que son breves y que también son ingeniosos. Obviamente Marcial refiere a la obscenidad y aquí no va a aparecer ni de broma la obscenidad, pero, por ejemplo, mete Tesauro la novedad, que es un concepto que ya se hablaba en los primeros comentos aristotélicos. Por ejemplo, Vincenzo Maggi y Lombardi hablaban de que a Cicerón le había faltado hablar de la novedad y lo criticaban un poco y traían en ese sentido a Platón y decían es que para ser ingenioso se necesita lo novedoso, entonces hace toda una disquisición de la novedad. Entonces creo que él también está tomando un poco de estos comentos aristotélicos, primeros comentos aristotélicos que hubo en Italia, ¿no? Entonces, bueno, y la novedad para ellos es justamente muy, muy importante. Entonces, bueno, hasta ahí nada más era lo que quería decir. Gracias. Bueno, entonces, ¿quién quiere seguir? A ver, Angélica, ¿quieres leer? Pero no te oímos. ¿Ya me oye? Sí, ahora sí. Ok, perdón, no sé leer latín, pero bueno, ustedes me podrán corregir. Sí. ¿Dónde se queda? Sí, nos quedamos en fuerza en la novedad. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Ay, perdón, una cuestión antes. Sí, Bárbara. Bueno, donde estaba la palabra y estaba el guión, ustedes están respetando las mayúsculas. Ahorita estaba viendo el italiano y está en mayúsculas. Palabra. Si quieren cambiar, donde dice parola. O guión, ¿esta separa la metáfora? Sí, gracias por decirlo. Bueno, yo ahorita no la puedo cambiar, pero quien la cambia es Fernando. Sí, yo lo cambio. Además, las de abajo sí aparecen ya en versalitas. Ok, muchas gracias, Bárbara. Ok, entonces, fuerza en la novedad del significado ingenioso, sino en la complaciente colocación de las palabras, que son las armónicas, o en el vivaz movimiento del ánimo, que son las, patéticas, aunque estas a veces se unen a la metáfora, pudiéndose expresar con hermosa armonía o variar en todas las maneras patéticas ya mencionadas, que representa velozmente un objeto mediante otro. Esta partícula discierne la metáfora de las simples voces peregrinas, puesto que lilium alpum, en sentido arcaico, o lilium leucon, en griego, o lilium albicans, derivada, o lilium albicolor, compuesta, aunque sean voces peregrinas y figuradas con algo de ingenio, en cuanto las usas en lugar de la voz habitual album, también pueden llamarse metáforas en cierto modo muy general. Sin embargo, hay ciertas metáforas gramaticales que gramaticalmente representan el objeto desnudo por sí mismo. Así, aunque el illum niveum sea un vocablo familiar en cuanto al sonido, representa retóricamente un objeto mediante otro, es decir, la blancura del lirio mediante la blancura de la nieve, que es la metáfora de semejanza. Una vez encontrado el supremo género con el mismo catalejo filosófico, verás divididas sus especies genéricas, mencionadas por nuestro autor, y la razón formal para que sean únicamente 8, puesto que la esencia de la metáfora consiste en darte a conocer un objeto con facilidad. Solo hay 2 maneras de reconocer con facilidad algún objeto distante, una absoluta y otra comparativa. La absoluta, cuando el objeto es tan grande que el ojo lo observe desde lejos, como el coloso de Carete, que se elevaba por más de 70 codos, y esta es la hipérbole. O bien, si él es tan luminoso que solo choca con nuestro ojo, como la luna, que únicamente nosotros la vemos.
puesto que está iluminada por el sol. Esta es la hipotiposis. La comparativa, si representas alguna cosa parecida o contraria o unida a otra. Con la similar conozco a un hombre por medio de su imagen y esta es la metáfora de semejanza. Con la contraria entiendo mejor el candor al confrontarlo con la negrura y esto es la oposición. Con la relación conozco al siervo por sus ropas y esta es la metáfora de atribución. Pero estas tres maneras comparativas se subdividen, puesto que si la semejanza está en el nombre y no en el objeto, será equívoco. La contrariedad, si no se da entre los objetos, sino entre el objeto y mi percepción, forma el engaño. Y la asociación, si exige una profunda reflexión del intelecto, es laconismo. Hasta ahí. Sí. Vamos a ver si no hay algún comentario sobre el anterior. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto que está resumiendo? Porque en realidad aquí hay ya un resumen de lo que hemos visto. Yo nada más de la traducción estoy revisando el italiano. Uh-huh. En la traducción aparece como esta partícula, en 2 ocasiones esta partícula, más bien yo creo que sea esta partecilla de como está dividiendo la materia, o sea, esta partecilla, otra partecilla, más que esta partícula. Como partecita, ajá. Ajá. O partecilla. O sea, bueno. ¿Pero en qué parte está lo de partícula? Donde dice voz peregrina con significado. Esta partícula. Ah, sí, ya vi. Y hay otra que ya no. Otra donde se vuelve a usar partícula. O esta pequeña parte. Ajá, sería mejor esta pequeña parte. O sea, de todo la esfera, digamos. O sea, está dividiendo una materia. Entonces no está hablando cada párrafo, digamos, cada partecilla, o sea, cada parte pequeña. Ajá. Parte pequeña, porque partícula yo creo que como que no, o sea, puede ser un equívoco para nosotros. Sí. Entonces sería, ya vi, en la otra, en la que representa velozmente un objeto mediante otro, esta partícula discierne, o sea, también sería esta partecilla o este apartado. O sea, si no queremos usar como el diminutivo, podemos decir en este apartado, no sé. Pues sí hemos estado usando diminutivos, ¿no? Porque además Tesauro los usa mucho. Entonces... Pero como pequeña parte me parece que es muy claro. Sí. Gracias, Bárbara. Gracias. Sí, ¿alguna otra cosa? Bueno, algo que también quería comentar sobre el contenido es la velocidad. O sea, no estamos todavía en las vanguardias, el futurismo y el uso de la velocidad, pero aquí ya se convierte en un valor muy importante para la metáfora. Cómo se dicen las cosas, el ingenio para pensar. Por eso también hay poemas de repente, obras de repente teatrales, y es la velocidad con la que se pueden, digamos, decir las cosas, expresarlas o captarlas, ¿no? Entonces, para ellos va a ser un valor muy importante dentro de la construcción de la metáfora que demuestra ingenio. Y además recuerda, Raquel, que ya lo habíamos visto desde la iconología de Cesare Ripa, que el ingenio tiene alas en el yelmo porque es veloz. Exactamente. O sea, la velocidad va a estar allí presente. Ajá, y estaba en nuestra bolsa del Congreso, así que no lo podemos olvidar. No. También notar que precisamente en esta última resumen de Tesauro, pues precisamente está poniendo esto en práctica, él mismo, o sea, al momento de teorizar sí, o sea, ya ha explicado con más detenimiento cada una de las partecillas, pero aquí ya es prácticamente, este resumen es como rápido, veloz, o sea... Sí, también lleva velocidad para explicar. Exactamente, o sea, no sé si lo han notado, pero incluso cuando se está leyendo como que empieza a aumentar el ritmo. Sí, es verdad.
Aplica lo que explica. Sí, exactamente. Él es genial por eso. O sea, muchas veces lo que está explicando lo está poniendo en práctica. Sí, totalmente. Ujú. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Quiere alguien leer? ¿Hay alguien, algún... Sharon, ¿quieres leer? Ya que estás... No has leído, ¿verdad, Sharon? No he leído. Bueno, entonces te toca. Sí. Gracias, Angélica. No, Nos quedamos en dónde? En semejanza, ¿no? Con la contraria, creo que Ok. aquí era. Con la contraria. Ah, no. Pero Antes del laconismo. laconismo aquí, Ah, ok. de modo que... Ajá. De modo que, si deseas ver estas 8 especies en un esquema arbóreo, aquí están. Y aquí está. Manera de conocer con facilidad un objeto distante. Se subdivide en absoluta, comparativa. Absoluta por la magnitud o por la claridad. Comparativa por el parecido, por lo contrario, por lo asociado. Dentro de lo parecido, el objeto en el nombre. Por lo contrario, al objeto, a la opinión, por lo asociado, superficial y llano, profundo y velado. Y estas a su vez corresponden a la hipérbole, la hipotiposis, metáfora de semejanza, equívoco, oposición, engaño, metáfora de atribución, laconismo. Aquí están sintetizadas las 8 metáforas que parecían dispersas y desordenadas en nuestro autor, y la profundidad de su ingenio, con el que lanza de repente un par de palabras de definición que parecen poca cosa para el vulgo, pero que en realidad lo contienen todo. Ahora bien, como a partir de la definición del supremo género hemos encontrado el número preciso de las especies genéricas, así, habiendo encontrado la definición de estas, será muy fácil dividir cada una de ellas en sus especies ínfimas y casi individuales. Empresa que parece muy ardua, de hecho imposible para los grandes ingenios. Si no te satisface la teórica distribución que hago, trata de encontrar una mejor. Esto me encanta. Es momento de conducirte de modo que puedas ver cada una de las especies de las metáforas en sus propios ámbitos y sus maravillosas obras y sus admirables partos de ingenio, de las que hasta aquí te he hablado muy rápida y someramente. Metáfora primera de proporción, o sea, de semejanza. El método para enseñar las reglas y los preceptos de cada una de las especies metafóricas será el mismo del que hablamos en el capítulo 3 acerca del ejercicio del índice categórico, es decir, el orden de los 10 mandamientos, que son la mínima de todas las metáforas y de alguna agudeza verbal, lapidaria y simbólica. Sin embargo, te recuerdo que, si bien en el primer volumen, tratando de la persuasión retórica, hemos dividido las categorías y sus especies según el orden doctrinal de nuestro autor en el libro de los predicamentos, en aquella división existen muchas confusiones que han hecho que los intérpretes se detengan en diversas cuestiones inútiles en el presente. En esta praxis, he preferido seguir un orden que puede brindar mayor claridad para los preceptos y utilidad para el que los aprende. Por ejemplo, en la categoría de la sustancia incluí las sustancias metafóricas y abstractas y también gramaticales, y en la categoría de la cantidad inferí geométricamente las figuras cuantitativas sin las cuales no puedes conocer la cantidad determinada, y así del peso, del movimiento y de otros accidentes y modos de la materia, de los cuales más fácilmente se sacan las agudezas por un lado que por otro. Comenzando entonces por la metáfora de proporción, digo que esta es una voz ingeniosa que te hace conocer velozmente un objeto a través de otro similar, puesto que, visto que dos cosas similares necesariamente convergen en una tercera cosa común, como el escudo y la copa en la redondez, así ambas parecen la misma cosa al ensimismarse en una tercera, por aquella máxima geométrica. Quae sunt eadem unitertio, sunt eadem inter se. Por lo que la metáfora no enunciará que la copa es parecida al escudo, sino que la copa es un escudo. Así, un objeto define al otro.
Entonces, si cada símil necesariamente es similar a una cosa y todas las cosas se incluyen bajo las 10 categorías de las que ya te hablé, revisa tu índice de categorías y el mismo número de ellas serán las especies menores de metáforas que encontrarás. Por lo que algunas cosas irán similares por la sustancia, otras por la cantidad, otras por la calidad, otras por alguna relación o por la acción o por la pasión o por el sitio o por el tiempo o por el lugar y movimiento o por el indumento. De modo que son 10 las especies menores de esta metáfora y de sus otras hermanas, más bien 11 si separas el movimiento del lugar. Te ofreceré un ejemplo de cada una para estimular tu mente para crear otras mejores, con tal de que no discutas con los dialécticos si entre especie y especie hay semejanza o identidad, pues eso nada tiene que ver con lo que nosotros tratamos. Ok, hasta ahí, Sharon. Bueno, es un párrafo muy rico porque también resume lo de otros capítulos y quiere explicarlo mejor, pero no sé si encontraron algo de contenido, de traducción. No, de estilo. Sí, donde sí, a dice ver. La teórica, si no te satisface, A ver. era un poco al principio de lo que leyó Sharon. Si no te antes de la metáfora. Si no te satisface, no sé qué, la teórica. Aquí está. La teórica distribución, ¿no sería mejor si no te satisface la distribución teórica que hago al revés? Sí, sí, se podría, no hay ningún problema. Bueno, yo no la encuentro todavía, pero... Está abajito de especies ínfimas. Bueno, ahí arribita. Página 305. Ajá. Está justo en ese párrafo, al final, si no te satisface. La línea 7. Línea 4. Más arriba. La línea 7. 6, 7. Ah, ya. No te satisface. La distribución teórica. La teórica distribución. Y bueno, aquí pueden ver ustedes que habla del índice categórico, y aquí vienen las 10 categorías, pero de eso, si alguien que no haya leído con nosotros el catalejo, lo puede buscar y allí aparece con todo detalle a qué se refiere con cada uno de estos elementos. Y además con ejemplos en latín y en italiano, ¿no? Para que no quede ninguna duda. Sí, para que no quede duda. La lapidaria, la simbólica, me acuerdo cuando fuimos leyéndola. Y bueno, ¿hay algo más? Y nada más para ahondar un poco también precisamente de los libros que se escanearon precisamente para el seminario, está el vocabulario italiano, quien lo tenga a la mano, donde precisamente también se recuperan estas 10 categorías y un poco esta como idea de, bueno, lo que dice al final, ¿no? Para que tu mente se vaya entrenando y puedas también tú mismo crear unas que consideres incluso mejores, ¿no? O sea, el tema, el tono de reto que tiene Tesauro a lo largo de este capítulo, desde que empieza, bueno, si no estás de acuerdo con esto, te propongo que tú hagas unas mejores, ¿no? O sea, realmente no lo está haciendo como con soberbia, bueno, sí, tal vez un poco con soberbia, pero también está usando esta técnica un poco de los jesuitas, de precisamente, o sea, entrenar la mente para irla, para que tú mismo vayas creando tus propios, tus propios ejemplos. Y bueno, el vocabulario italiano es un gran ejemplo de esto, o sea, porque se está tomando cada uno de los predicamentos y además de que lo explica, pues te llena de ejemplos de todas las lenguas que él, bueno, principalmente de latín y algunas en vulgar, ¿no? Para precisamente... Sí. Sí, y eso es lo interesante, que justo, o sea, usa todo la teoría jesuita, ¿no? De tener la imagen, y entonces la imagen tiene que buscarse, esa la contemplación de San Ignacio, que tú lo tienes ahí, San Ignacio de Loyola, que postulaba, y que la metáfora se está buscando desde ahí, y es muy interesante que sea ese catalejo donde se están uniendo varias imágenes a la vez, ¿no?
Y que puedes incluso mezclar más, pero con un punto en el que puedan coincidir, ¿no? Entonces ahí está el planteamiento del cono, ¿no? Que va, o la figura del mismo catalejo que acaba en esa punta, o la esfera misma del ingenio que coincide en el centro. Sí, claro, y que todo obviamente representa con la metáfora, con la agudeza, o sea, cómo es que todo lo que ha estado diciendo, ¿no? Que es como un rayo que en una sola imagen, en una sola palabra te presenta todo, o sea. Exactamente, un rayo, exactamente. Y también cómo se burla de los antecesores, ¿no? No vamos a hablar ahorita con los dialécticos, o sea, también es como muy, muy tajante, ¿no? Entre si hay especie, hay semejanza o identidad, o sea. Que es el pleito renacentista. Claro, ¿no? exactamente. O sea, vamos a dejar a los renacentistas atrás, ¿no? O sea, esto que lo vuelve como puramente barroco y bueno. Bueno, entonces, otro comentario? No sé, Fernando, si seguimos avanzando o lo dejamos, avanzamos otros párrafos más, no sé. Pues podríamos, estamos en la página 306. En la 6, yo ya me fui más abajo. No, perdón, estamos en la 300, no, sí. En la 306. Nos quedamos, entonces, la primera especie. Sí. Sí, ¿no? Pues podríamos leer la primera especie, son como 5 párrafos. Sí. Nos da tiempo, sí. Sí, perfecto. Bueno, Sharon, ¿quiere seguir leyendo o alguien más quiere leer? Yo puedo seguir leyendo, pero si alguien más quiere, también cedo la batuta sin problema alguno. Bueno, Jaime, que no lo hemos oído en esta sesión. Sí, gracias, Jaime. Dice, entonces la primera especie de la metáfora de semejanza consiste en llamar una sustancia con el nombre de otra, contenida bajo el mismo género unívoco, o bien análogo. Así Homero tomó un metal en lugar de otro, en el ejemplo que da nuestro autor, seguido por los retores modernos, abstulit aere animam, aunque la fuerza de su ejemplo está en la voz abstulit que pertenece a la acción. Lucrecio toma un agua por otra, llamando lágrimas lo que chorrea de las frías cavernas, uberibus flen omnia gutis. Del mismo modo, los poetas llaman lágrimas sabias y palestinas al incienso y al bálsamo, y por el contrario llaman a las lágrimas amargo rocío y cálida lluvia de los ojos y bálsamo del alma penitente. Así un aire por otro, en Horacio animae traquie, del aliento humano por el viento septentrional, Virgilio un viento por el otro, dare classibus austros, tomando el austro por el aquilón, que empuja desde Tracia hacia Delos, y un fuego por otro, como Sicula fornax, en vez de volcán Etna, y una planta por otra, por lo que Virgilio llamó la madera del caballo de Troya abeto o roble, volat letatis arundo, tomando la caña en lugar del cornejo, una materia por otra, como Catulo acerca del tallo de la vid, setenerum prono deflectens pectore corpus. Ovidio del mismo modo llamó las piedras huesos de la tierra y la savia verde sangre de las hierbas. Séneca una fiera por otra, llamando al león de Nemea por el cleoneo, de cuyos restos Alcides se hizo una capa. Marino la fiera de Lerna por la fiera de Nemes, es decir, la hidra por el león, que tanto aparece en las apologías. Virgilio el apro sabélico por cualquier otro. Píndaro la sierva por el ciervo. La sierva por el ciervo poniéndole sobre la cabeza cuernos de oro, disculpado por nuestro autor en la poética y más disculpado por ser ciego, imitado sin embargo por un observador y sabio poeta. Vidi una querva con due corna de oro, pero en estas metáforas se debe emplear el juicio al acompañar los sustantivos con tales adjetivos, de modo que la metáfora no se transforme en equívoco, como el letalis arundo de Virgilio te ayuda a distinguir la caña metafórica de la vulgar. Si tú dijeses, escuché el canto de un órgano sobre ese árbol
sin agregar órgano al lado, de ningún modo darás a entender que se trata de un ruiseñor. Hasta Estos ahí, son Jaime. O sí, porque ya no hay punto después. Bueno, no sé si hay aquí algún comentario. Sí, la savia. Ajá. Sí. La savia con... Con V. ¿Dónde es? No la veo. A ver. Sí. Es Las en el- piedras que al son mismo huesos de la tierra. Y luego la savia. Un poco más abajo. Abajo. Aquí, septentrional vigilio, un viento por otro. Es en la En siguiente el otro, página. en el La segundo. En la siguiente página. En la siguiente. Ahí. Sí. La savia. La savia. Ya está corregido. Bueno, el que cuenta es el de... Sí. Y Sergio, ¿querías decir algo? No, nada más señalar Sí. que era en esta página y no en la anterior. Ya. A ver. Ok. La savia. Sí. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario. No. Bueno, no sé si Fernando, ¿quieres agregar algo? ¿Seguimos? No, ya? pues seguimos, ¿no? Ya falta muy poquito para terminar la primera. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿quién estaba leyendo? Jaime. Por favor. Sí, dice, estas son metáforas de sustancia bajo un género unívoco, en cierto modo, pero él dice que son más ingeniosas las que pasan de un género análogo, como más lejano de los sentidos y muchas veces tácito, como de la sustancia física a la moral, de la concreta a la abstracta, de la corporal a la espiritual y al contrario. Estas son las verdaderas metáforas de proporción, de cuya metamorfosis nace la famosa pero inútil división de las metáforas ab animatum, ab inanimi, ad inanime, ab inanimi, ad inanimatum, et ab animato, ad inanime, pues muy poco aporta saber la diferencia de los objetos distantes, sin la especial diferencia de las categorías que son su origen, de la misma suerte es aquella frase usada, la materia y el esqueleto del discurso por el argumento y por la estructura. De igual modo, Cicerón llamó sanguis et nervi orationis a los sentimemas que son la sustancia metafísica de la oración, y los legisladores corpus delicti, usado también por Livio al referirse a una facción, sui corporis creari regem volebant, queriendo decir que el pueblo es un gran animal. De este género nacen las imágenes que visiblemente representan las esencias espirituales como deidades, ángeles, almas, demonios, bajo el aspecto de humanos o animales, o las metafísicas y abstractas como las ideas de las sustancias, el tiempo devorador de sus propios hijos, las imágenes de la ciudad y partes del mundo en forma de mujeres y héroes adornados de distintas formas, las morales como la iconología de la virtud, de los vicios y de las musas, y así con todas las categorías, aunque este milagro pertenece particularmente a la hipotiposis, madre de la muda y sonora pintura, que hace visible lo invisible, como diremos. Ok. Gracias, Jaime. Bueno, entonces nos quedamos para la siguiente sesión, que la siguiente sesión sí es una conferencia, entonces todavía falta para nuestra siguiente lectura, pero bueno, nos vamos a quedar sobre esta metáfora de semejanza. Es la página, para que nos acordemos, un párrafo antes de la 309. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. También sobre la dinámica, qué sé yo. ¿Quién va a dar la conferencia? Sí. Fue alumno mío, es ahora doctorando en Harvard, entonces pues nos va a hablar sobre esta imitatio entre un autor novohispano del siglo XVII y Sor Juana. Y bueno, con otras reminiscencias de mitología, justamente va a ser una fábula mitológica. Entonces, bueno, ¿Cómo se llama? El ponente Adán Ramírez Figueroa. Entonces, bueno, él nos va a hablar sobre esta composición,
Es una composición muy graciosa además, porque todas nuestras conferencias ahora van hacia la risa, entonces bueno, están todos invitados y el ingenio, que es lo importante. Vemos la coincidencia con el tratado, entonces. Para amenizar nuestra cuarentena. Exacto. Entonces, la risa no falte. Exacto, nunca debe faltar. Dentro de 15 días, perdón, ¿quién dijo algo? Interrumpí. No. Dentro de 15 días, pues nos veremos con Adán y bueno, están todos invitados también a seguir con las sesiones de lectura. Gracias a todos, veo caras nuevas. Carlos Chávez, bienvenido. No sé si ya había estado asistiendo antes, pero bueno. Muchas gracias, sí, aquí estamos. Ok. Y bueno, también a Jonathan, que se va a unir, le doy la bienvenida también al seminario, a Ricardo también. Bienvenidos a todos. Gracias. Ricardo. Y bueno, veo nombres nuevos como María Guadalupe, Israel, Miroslava ya es vieja conocida, así que, y Marlene también, pero bueno, los que no han estado, bienvenidos y los invitamos a que sigan reuniéndose y si tienen dudas, pues que pregunten también, ¿no? Aunque no nos vemos físicamente, pero bueno, también es un seminario para discutir y justo para proponer. Bueno, entonces no sé si Fernando quieras agregar algo y si no ya nos despedimos. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos un poco mejor. Sí, más grandecitos. Sí. No, pues nada más agradezco todos sus comentarios, como han visto, siempre ayudan, ya sea pequeñas erratas o cuestiones un poco más profundas, y queremos, ¿no?, que este texto pueda ser leído por un público hispano, mexicano, sobre todo, y creo que hasta ahora con la ayuda que nos están dando, parece que vamos por buen camino. Ay, sí, y también ahí está Sabás, perdón, no te había visto, Sabás, bienvenido. Y bueno, entonces, pues nos vemos a la siguiente, y gracias, me da gusto verlos, aunque sea así en miniatura, y bueno, seguimos trabajando, ya saben, el proyecto.